Hola amigas y amigos, estamos de vuelta en Factor Global y vamos a hablar ahora un poquito de Colombia. A mí tú sabes que Colombia no solamente me preocupa, me parece que es un tema político perenne, permanente, es el vecino interior de Venezuela. Hoy por hoy muy afectado por la crisis humanitaria, por la catástrofe que está tocando Venezuela. Pero fíjate tú que ahorita tenemos dos opciones de poder muy fuertes. Cada una de ellas representa en su distinta vertiente una opción que no es el establishment histórico, porque vamos a hablar de un establishment histórico en Colombia. Muchos dicen que la violencia en Colombia, Joaquín, ha tenido que ver también con esa exclusión histórica de grupos de poder, e inclusive el señor Álvaro Uribe no ha sido de ese establishment y no ha sido querido por ese establishment. Y las dos opciones que hoy se presentan son una, obviamente Gustavo Petro, que es la izquierda, una izquierda democratizada, revestida. Una izquierda que viene del M-19. Y que viene del M-19, pero que viene democratizándose, etcétera, que fue bueno, pero él fue alcalde de Bogotá, tuvo una labor que mostrar, lo trataron de destituir casi, yo sentía que estaba destituido, pero no, el tipo no estaba, logró terminar su periodo, pero con mucha dificultad, pero presentarle a Colombia algo de una acción, una gestión pública, y por el otro tenemos a Iván Duque, que básicamente es el pupilo de Uribe. Uribe es el que prácticamente lo impone, ¿no? Bueno, no lo impone, hay un proceso interno, pero muchos dicen Uribe le dio la bendición. Es el ungido. Es el uribismo. Es el uribismo, exactamente. Claro. Vamos a ver, si para hablar un poquito de esto, el sonido número 4 del cierre de campaña para las elecciones parlamentarias del 1 de marzo, que hace en Bogotá Gustavo Petro. La violencia ha sido un sinónimo de Colombia, igual que la han igualado con el narcotráfico en los últimos 30 años. Realmente lo que ha mostrado Colombia al mundo no ha sido más sino la historia de la violencia. Y ese tema tiene que llegar a su final. Ese es el propósito que la Colombia humana se ha propuesto. ¿Cómo frenamos? ¿Cómo cerramos esos círculos de la venganza que nos llevan a otra guerra y a otra guerra y a otra guerra? ¿Cómo impedimos que estas guerras que hoy están finalizando, las de la FARC, por ejemplo, y posiblemente la del ELN, no continúen con otra guerra, con otras violencias? El tema de la violencia, fíjate tú que por eso tenemos un proceso de paz, la gente estaba harta, hasta en la Constitución piden el derecho a la paz. ¿Qué opinas tú? ¿Y por qué es un tema fundamental en Colombia? Desde el Bogotazo, ¿no? Para acá ha sido una constante peleadera interna. Fíjate, yo creo que Petro no va a ganar las elecciones, y lo creo por varias razones, ¿no? Primero, porque está muy cerca ese proceso de pacificación, donde la gran mayoría del pueblo colombiano ha visto la guerrilla como una cosa mala, no han estado muy de acuerdo con la cuestión de la pacificación, etcétera. Uno. Dos, la afluencia de ese caudal de venezolanos, que por cierto, Colombia se ha mantenido heroicamente a favor de esa gente. Dios. A favor de esa gente. Que hay otros países que se han hecho los locos, no es la mayoría. Muchos, Ecuador, Perú han sido sumamente solidarios con Venezuela. Ese caudal de gente que está en la calle, que son testigos de la catástrofe del chavismo, van a ser un factor de convencimiento para que Petro no gane. Y en tercer lugar, porque el uribismo ya ha empatado a Petro. Y cuando vayan al runoff, cuando vayan a la elección adicional, toda la derecha, quiera que no quiera, se va a unir al uribismo. Bueno, porque ellos tienen además el mecanismo de la segunda vuelta. Claro, por eso. Eso es importante como un mecanismo de protección para las democracias y evitar que lleguen estos personajes. Vamos, por cierto, a escuchar lo que dijo Álvaro Uribe, precisamente en el cierre de campaña para las elecciones parlamentarias del 11 de marzo, en Plaza de Lourdes, en Bogotá, y donde acompaña a su candidato Iván Duque. Queridos ciudadanos, han sido muchos años de trabajo político intenso. El partido ha liderado las marchas de los colombianos a la calle. No fácil. Venezuela pasó la mitad del siglo pasado en la calle
y tendrá que seguir en la calle hasta deshacerse de la dictadura. Nosotros hemos tenido periodos muy excepcionales, como cuando nuestro vicepresidente Francisco Santos convocó a los colombianos a las calles contra el secuestro. El partido lideró las firmas de la resistencia civil. El partido fue la única colectividad que en alianza con muchos colombianos lideró el no al plebiscito. No porque estemos en contra de la paz, sino porque creemos que la impunidad es la partera de nuevas violencias. La partera, fíjate que de nuevo, bueno, me interesó mucho que nombrara a Venezuela y las movilizaciones, sí, claro, porque ellos también hicieron y replicaron las grandes marchas y movilizaciones, que allá sí lograron su propósito y nosotros pareciera que todavía no. Tenemos una dictadura teflón horrible en Venezuela, pero habla de nuevo del tema de la violencia. La violencia como tema perenne y permanente, cómo evitarla, y porque Uribe también ha sido víctima de esa violencia. Claro, su padre. Claro, exactamente. Ahora, el problema fundamental es que tal vez Uribe entiende como pocos qué significa la violencia y entiende como pocos lo que va a venir con esos guerrilleros incorporados al proceso democrático, ¿no? Yo creo que Petro no va a ganar esta vez, pero ese universo de las guerrillas con mucho dinero, con mucho apoyo de Venezuela, va a ser un problema grave. Así que para los venezolanos es fundamental que el uribismo gane en Colombia para tener algo de futuro, si no, pues esa frontera se va a cerrar. Sí, pero hay una parte, un sonido que tenemos donde Petro, el sonido número 11, donde Petro dice que prácticamente esto ha sido un miedo, eso de vincularlo a él con el castrochavismo, que es cultivado por las élites de poder, por los sectores de poder de Colombia, pero que eso no es así. Vamos a escuchar y tú me das tu opinión al respecto. ¿Cómo no? Ante la desaparición de las guerrillas y la lucha armada en Colombia, las castas políticas corruptas necesitan urgentemente una nueva razón para el miedo. De eso depende su continuidad en el poder. Con la ayuda de los medios de comunicación más importantes, cuyos propietarios también necesitan del miedo para vender más noticias, han encontrado la nueva bandera que aterroriza: el gobierno de Maduro, su política económica, o como la han denominado últimamente, el llamado castrochavismo, aún con Castro y Chávez ya muertos. La estrategia consiste en llenar la conciencia de la gente con imágenes de un gobierno vecino que permita el odio, la indignación generalizada, y logrado el efecto, los dueños de la estrategia proceden a señalar a todos los que plantean un cambio en Colombia como imitadores de ese modelo del gobierno vecino en Colombia. Así de nuevo surge el miedo, y lo usan para generar la desconfianza contra todos los que plantean el cambio. Esperan así que ese miedo lleve a la gente a votar por los mismos para que continúe lo mismo: la violencia, la desigualdad social, la economía raquítica y fósil, y sobre todo el pillaje. La incapacidad, la injusticia y la corrupción quedan ocultas con el nuevo miedo. Fíjate, no es cierto que las guerrillas hayan desaparecido, está el ELN. Claro, y cierto, y han hecho ataques terroristas, han matado muchos policías. Y se refugian en Venezuela. Se refugian en Venezuela, exactamente. Pero mi pregunta es, él ha venido consistentemente tratando de deslindarse. En un momento en que se le ha reventado la granada, porque eso no tiene otro nombre, venezolana, en la cara de toda la región, y específicamente está haciendo estragos en la propia Colombia, al punto que es un problema de seguridad nacional para ello, la explosión de Venezuela. El hombre ha buscado y si está en un buen lugar en las encuestas, ciertamente, como tú dices, el señor Iván Duque se está acercando cada vez más. Y bueno, en política meses son años o más. O sea que puede pasar. Días son años, exactamente. Tú que eres una persona que está en el área política, ¿tú crees que es efectivo que él se pueda deslindar
sobre todo de su pasado guerrillero, del elemento de la violencia en el cual él fue copartícipe. Todos recuerdan el asalto al Palacio de Justicia, él fue el miembro del M-19, claro. Pero también ha tenido una gestión pública que mostrar, y al mismo tiempo, él nunca se ha deslindado completamente del castrochavismo, pero hoy por hoy está siendo sumamente crítico de lo que ha ocurrido con ese sistema en Venezuela. ¿Tú crees que sea exitoso? Pero fíjate una cosa, analizando lo que él dice y lo que es su discurso, nunca le he oído la frase de decir, sería insensato pensar traer al pueblo colombiano un sistema fracasado como es el gobierno de Maduro y como es el sistema Castro-Chávez. Eso no lo dijo. No. Él dijo, intentan asustar al pueblo con eso para mantener las desigualdades, etc. Pero no dijo, con eso que no sirve para nada, con eso que no funciona. O sea, es un deslinde, pero con mucho cuidado para no perder los votos de izquierda. Claro, para no alienar a su audiencia de izquierda. Claro. ¿Tú qué pronóstico ves? Vamos a hablar ahorita de los dos países, México y Colombia. ¿Cuál es tu pronóstico? Si lo podríamos hacer, yo sé que como dijimos en política, días son años sí. o más. Pero ¿cómo lo ves? Y siendo que López Obrador tiene un chance real, pareciera que en la tercera sí va como que va la vencida en su caso. Y en relación con Petro, que también la ha venido intentando y que además viene con un proyecto que llama la Colombia Humana, en un momento en que Colombia está harta de la violencia, pero también donde hay muchos excluidos de la política tradicional y de la realidad social. Claro. En eso me voy a las encuestas. Es lo que siempre hacemos en las campañas, ¿no? Las corazonadas no sirven. Las campañas, hay que ir a las encuestas. López Obrador se ha mantenido en un primer lugar consistentemente, ¿no? Y la oposición, digamos PRI o PAN, no está haciendo una campaña que permita suponer que lo va a desplazar. Yo veo que la campaña del PRI está mejorando mucho. La campaña del PAN no está mejorando. Puede ser que los votos del PAN vayan al PRI y eso le crea un reto a López Obrador. Sin embargo, si el presidente del PAN, el presidente hasta hace poco del PAN, el candidato del PAN, el discurso diario es ataque al PRI, es muy difícil que los priistas vayan a votar por un panista que los está atacando constantemente. Así es. Entonces yo supondría, de acuerdo con los números que estoy viendo, y si no hay un cambio radical, que López Obrador va a ganar en México. Con respecto a Colombia, veo que ha habido un aumento importante de Duque en las encuestas, hasta ponerse de primero en la última encuesta. Sí, está, bueno, por décima es un empate técnico, pero lo importante ahí es la tendencia. Y la tendencia lo está favoreciendo. Y vamos a ver en la próxima encuesta cómo va. Y vamos a ver en las elecciones parlamentarias. Que son ahorita, el 11 de marzo. Claro, que eso va a ser un empujón muy grande. Y mi impresión es que el uribismo va a ganar muchos puestos en esa elección. Y eso sin duda es un empujón muy grande para la elección presidencial. Fue lo que pasó con Luis Herrera en Venezuela, después que él gana el poder, que se arrasa en las municipales, ¿no? Así y es. Casi ni se hizo campaña. Bueno, amigas y amigos, con este programa de calidad, ya sabes, quedamos de ustedes. Gracias de verdad, Joaquín, por acompañarnos a entender este panorama electoral y por qué hay candidatos de izquierda que pudieran ganar elecciones en América Latina. Gracias por estar con nosotros y los espero para el próximo Factor Global, donde tendremos otro programa de calidad para ustedes.